Hola, buenos días. Bienvenidos a este seminario sobre incentivos para impulsar la generación solar distribuida en hogares y empresas. Mi nombre es Ignacio Romero, soy gerente de la iniciativa Generación Sole. Generación Sole es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que tiene como objetivo apoyar a los países de Latinoamérica y el Caribe en el despliegue de la generación solar distribuida y otros recursos energéticos distribuidos. Antes de comenzar, aprovechamos esta oportunidad para agradecer nuevamente el apoyo de los sponsors de este proyecto, la Unión Europea, a través de su programa Euroclima Plus, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, así como también, de todos nuestros socios estratégicos en la región. Si podemos ver la presentación, por favor. Bien, desde Generación Sole llevamos adelante diferentes proyectos en países de la región que tienen que ver con apoyar la innovación regulatoria, el desarrollo de capacidades, el acceso a financiamiento, el intercambio de buenas prácticas, todo enfocado en impulsar el desarrollo de, como dijimos, la generación solar distribuida, principalmente como principal recurso energético distribuido, pero también, almacenamiento, esquemas solares comunitarios, respuesta a la demanda y otros. Actualmente estamos monitoreando el avance de los recursos energéticos distribuidos en 11 países o mercados que tienen un importante despliegue en la región. Estos mercados son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Estamos trabajando para seguir sumando nuevos países a nuestra red y comunidad de práctica. Pero entrando en el tema del seminario, nos interesa mucho analizar en cada uno de los países cómo ha sido el despliegue y cuáles han sido las particularidades. Hemos analizado en estos 11 mercados o países distintos aspectos, pero el día de hoy nos estamos concentrando en los incentivos promocionales o incentivos públicos que se han implementado para la generación solar distribuida. De estos 11 países hemos detectado que en una gran mayoría de estos países, directamente en el 90%, se ha implementado algún tipo de incentivo para acompañar la implementación y el despliegue de la generación solar distribuida, no solo en el inicio, sino también a medida que va avanzando el desarrollo de la cantidad de instalaciones, también se han ido implementando nuevos incentivos. Los tipos de incentivo que hemos detectado se podrían clasificar en 5 tipos. Hemos detectado incentivos de tipo arancelarios, que básicamente reducen las barreras de importación para algunos componentes críticos en distintos países. Componentes críticos, principalmente nos referimos a paneles solares inversores, no tanto estructuras o materiales de protecciones. En el caso de los incentivos impositivos, también vemos que son implementados en algunos países de la región. Esto permite, a través de alguna exención impositiva, reducir la inversión inicial para los usuarios y también facilitar la implementación de la facturación de excedentes, que eso es justo el caso de uno de los países que nos acompañan hoy. También hay incentivos de tipo financiero que, como su nombre indica, ofrecen condiciones favorables para la compra de equipos a través de créditos promocionales con alguna condición mejor que la de mercado. Incentivos también de tipo fiscal que, a diferencia de los impositivos, no constituyen una exención, pero sí son mecanismos que, por ejemplo, ofrecen un crédito fiscal a quienes invierten en este tipo de tecnología. También contamos con esta experiencia dentro de los países que nos acompañan. Este mecanismo es más utilizado, más efectivo, sobre todo para el sector comercial, no tanto para el sector residencial. Y finalmente también en algunos países se implementan incentivos de tipo económico, que hemos denominado económicos a una transferencia directa de recursos para reducir el costo de adquisición de los sistemas. En los países que nosotros estamos analizando y relevando, los mecanismos más utilizados que hemos detectado son los mecanismos fiscales, arancelarios y financieros. Y estos incentivos pueden tener un impacto muy importante en el desarrollo de la actividad. Hemos visto que en algunos casos el periodo de repago se ha reducido hasta 4 años
respecto del periodo de repago sin incentivos, con lo cual el impacto es muy importante y bueno, también el atractivo que presentan para los usuarios y la cantidad de instalaciones o inversiones que logran traccionar. Entonces, si bien los incentivos resultan claves, como dijimos, para impulsar y ampliar el despliegue de estas nuevas tecnologías por parte de los usuarios, su implementación no está exenta de desafíos. La realidad es que digamos, una visión del incentivo desde el sector privado, desde el sector de los desarrolladores de negocios, mismo de los usuarios, es bastante simplificada respecto a lo que se requiere para implementar este tipo de incentivos desde el sector público. Desde el punto de vista del sector público, bueno, los tomadores de decisión tienen que contemplar, bueno, además de las variadas perspectivas de los usuarios, que tienen distintos niveles tarifarios, distintos costos de inversión o distintas situaciones impositivas. Bueno, aspectos regulatorios, que en muchos casos exceden lo energético, porque tienen que ver, como vimos en el caso de los beneficios, bueno, muchas veces son aspectos impositivos o arancelarios que no tienen que ver estrictamente digamos, con lo que maneja un Ministerio de Energía o una Secretaría de Energía, entonces por ahí implica una complejidad mayor. También, bueno, obviamente variables económicas, impositivas, energéticas generales, pero también algo muy importante es, bueno, todos los aspectos o pasos administrativos que se requieren para implementar y también para acceder a cada uno de estos incentivos, porque un incentivo puede ser muy atractivo desde el punto de vista económico, pero el acceso a este incentivo por parte de los usuarios o los beneficiarios puede resultar tan complejo que desincentive a las instalaciones. Entonces, es por eso que nos parece muy importante fomentar el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre países y para esto hoy nos acompañan y contaremos con la participación de los representantes de 3 países que tienen un importante recorrido en la implementación de generación distribuida, como son Argentina, Colombia y Uruguay. En este caso, los 3 países han implementado incentivos que nos van a compartir y comentar de qué se tratan y hacia dónde apuntan. Sobre todo también sería interesante entender, bueno, cuáles fueron las lecciones aprendidas y qué expectativas hay hacia el futuro. Entonces, sin más, voy a presentar a mi colega María Paz Cristófalo, nuestra consultora experta en recursos energéticos distribuidos de Generación Sole, para presentar a nuestros oradores. Adelante, María Paz. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Ahora daremos lugar a nuestros 3 panelistas del día de hoy, quienes nos van a compartir sus experiencias sobre cómo aplicaron los incentivos en cada uno de sus países, ¿sí? Les pedimos que anoten sus preguntas en el chat, especificando a quién va dirigida, y habrá un espacio al final de la exposición para que las respondamos. ¿Bien? Así que, bueno, voy a presentar al primer orador, Nicolás Birrum, de Argentina. Nicolás es ingeniero electricista, cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en el sector eléctrico, se desempeña en temas relacionados a la regulación y normativa del mercado eléctrico mayorista en la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica y luego pasó al sector público, donde coordinó el diseño y la implementación técnica del Plan de Alumbrado Eficiente. A partir del 2017 trabaja en el sector de energías renovables y actualmente ocupa el cargo de coordinador de generación distribuida en la Secretaría de Energía de la Nación. Bienvenido, Nicolás, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la oportunidad de poder participar de este evento tan importante. Y un poco les quería, bueno, cualquier cosa que no se escuche o no se vea, me avisan por favor, que yo estoy con la PPT acá. Un poco lo que quería contar de Argentina es yendo hacia los que son los beneficios que se fueron otorgando y que se fueron implementando para el fomento de lo que es la generación distribuida en el país. Quería primero arrancar contando un poco y muy resumidamente cómo fue el proceso de cómo se llegó a, desde que sale la Ley Nacional de Generación Distribuida hasta toda la normativa complementaria que se fue incorporando, cómo fue el recorrido hasta lo que tenemos hasta ahora, cuál es el estado de situación actual y demás. En un principio les quería comentar cómo fue que la Ley Nacional surge en el 2017
a partir de ese momento se fueron dando ciertos hitos normativos. Un poco los que quería comentar son los principales dentro de todo lo que fue la normativa nacional. Y en definitiva lo que tenemos es, cuando sale la ley, lo primero, digamos, que hace como punto importante es declarar de interés nacional a la generación distribuida de energía eléctrica y, sobre todo, darle el derecho a los usuarios que a partir del dictado de la ley pueden ser llamados usuarios generadores, el derecho a poder generar esa energía por medio de fuentes renovables de energía y poder, sobre todo el derecho de poder inyectar sus excedentes a la red de distribución y la obligatoriedad de las distribuidoras de tener que aceptar ese excedente y comprarlo. En esta primer ley, cuando se sanciona la ley, los primeros puntos, digamos, a destacar son que se eligen como esquema de facturación el net billing o balance neto de facturación, que se le da una exención impositiva a la inyección de excedentes por cuestiones administrativas y operativas sobre todo. Y se sanciona, bueno, régimen de beneficios promocionales, que ahora lo voy a explicar un poco más detalle, y se crea un fideicomiso, que es el FODIS, que es un fideicomiso en donde inicialmente se contaba con 500 millones de pesos argentinos. Ahora le voy a contar un poco cómo fue eso, cómo está al estado de hoy. Y bueno, se establece también el régimen de fomento a la industria nacional, que eso se avanzó bastante poco, pero me gustaría un poco más ir viendo cuáles fueron los distintos hitos dentro de lo que fue la normativa hasta que se empezó a utilizar y se empezó a implementar. En 2018, y mediante el decreto 986, se establece, bueno, la reglamentación de lo que son los puntos de la ley y como puntos importantes, bueno, se delega la aplicación en la Secretaría de Energía y se establece un objetivo de 1000 megas de potencia para el 2030, bueno, en hogares, edificios, pymes, industrias, en lo que es todo el sector de distribución eléctrica, por supuesto. Luego, mediante la resolución 314, lo que se hace es, se crea un registro nacional de los usuarios generadores, se categoriza a los usuarios generadores en pequeños, medianos, mayores, se establece un límite a la generación distribuida, en donde el límite se establece en 2 megas de potencia de generación máxima para poder participar de la ley de generación distribuida. Más allá de eso, bueno, se buscará otros esquemas, pero el límite de potencia es de 0 hasta 2 megas. Y bueno, se establece también todo lo que es el procedimiento para la conexión de usuario generador y el contrato que se firma entre la distribuidora y el usuario generador. Y por último, en realidad no por último, pero lo que fue fundamental para que se empiece a implementar la ley fue mediante la disposición 28, que luego se modificó mediante la disposición 97. Lo que se hizo fue, se estableció una plataforma digital para que todo el trámite, todo lo que es el intercambio de información entre el usuario generador, la distribuidora, el instalador calificado y la Secretaría de Energía puedan interactuar y puedan enviar todo lo que es la información de los equipos que se están instalando. La distribuidora pueda chequear fácilmente si esos equipos cumplen con la normativa vigente, que es justamente los requisitos técnicos que se establecieron para que esos equipos puedan ingresar en el marco de la ley nacional, están establecidos en esta disposición 28, que son las protecciones eléctricas, la certificación de los equipos, de las normas internacionales y demás. Y luego, como decía, con la 97 lo que se hizo fue, se reemplazó un anexo de la disposición 28 para incluir la participación no solo de la tecnología solar fotovoltaica, sino también de los distintos tipos de otras tecnologías, digamos, de tecnologías de fuentes renovables, que no sean solar fotovoltaica, como eólica, hidroeléctrica, biomasa, biogás, y todas las que se establecen como fuentes renovables de energía en la Ley Nacional de Energías Renovables, que es la 27191. Con eso, y en 2019 lo que hace esta última disposición es que se empiecen a... se empieza a correr la bola, empieza a correr la rueda, se empiecen a instalar los primeros usuarios generadores, se empiecen a adherir las distintas provincias. Recordemos que esta ley nacional, y por el carácter más federal de lo que es Argentina, es una ley de adhesión provincial, con lo cual las provincias tienen que adherirse para poder participar.
Y un poco acá un pantallazo desde el momento, como decía anteriormente, del 2019 hasta la fecha, cómo fue creciendo, y al día de hoy lo que tenemos son 14 provincias adheridas, ya más de la mitad del país, más de 200 distribuidoras y cooperativas, alrededor de, bueno, casi 1000 usuarios generadores y ya más de 16 megas instalados. Estos son datos del último reporte que lo vamos a publicar probablemente hoy en la página web de Generación Distribuida de Nación. Entre hoy y mañana lo vamos a estar publicando. Es el último avance, que es el avance al finalizar agosto, o sea, hace unos días. Y bueno, más de 400 reservas de potencia, que las reservas de potencia son el primer paso para la inclusión de un usuario como usuario generador. Es cuando el usuario le pide a la distribuidora la capacidad para poder inyectar, para poder incorporar el equipamiento de generación distribuida a la red. Esos son más de 400 por más de 7 megas, con lo cual se espera que el crecimiento siga y siga sostenido. La verdad que fue, en los últimos años, el crecimiento fue exponencial. Y acá un poco de ese total, que son más de 16 megas, un poco la distribución provincial, quizás no es tan relevante a nivel internacional mostrar esto, pero para que sepan, digamos que hay 4 provincias que llevan la delantera dentro de lo que son las 14 provincias adheridas, que son, bueno, sí, Córdoba, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá también otro punto importante para mostrar de lo que es el avance y el estado de situación actual es que justamente, si bien la cantidad de usuarios generadores se ve una predominancia en el sector residencial, lo que tenemos desde el punto de vista de la potencia es que el sector industrial y comercial lleva la delantera con más de la mitad de la potencia, bueno, con más de 10 megas de potencia instalada en el marco de la ley, siendo que igualmente son en menor cantidad, pero mayor potencia, una cuestión de escala, de que las industrias instalan equipamientos de mayor magnitud, de mayor potencia. Y acá sí, bueno, un poco lo que nos compete y un poco la idea de la presentación y de este pequeño seminario es tratar de explicar un poco y comentar un poco cuáles son los beneficios promocionales que se fueron estableciendo. Yo lo que les comenté anteriormente es que en el marco de la ley se establecieron beneficios y, bueno, lo que se hizo después fue ir reglamentándolos. Y, bueno, operativamente lo que se hizo fue se implementó y se dejó determinado 2 puntualmente. Bueno, el aspecto de que se exime de impuestos a lo que es la inyección, en una parte más operativa que un beneficio al fomento de la generación distribuida. Y lo que sí se definió puntualmente fueron beneficios de 2 tipos, de tipos impositivos, que son los certificados de créditos fiscales, que es un beneficio que hoy por hoy está vigente y está funcionando bastante bien. Ahora les comento en la siguiente cómo es el estado actual y cuánto se fomentó a la generación distribuida mediante esta herramienta. Y el otro que se definió, bueno, era el fideicomiso, que les comenté que inicialmente tenía 500 millones de pesos. Bueno, al día de hoy, desde la creación hasta el día de hoy, no se utilizó el dinero del fideicomiso. Esos 500 millones, al ser un fideicomiso, digamos, por haber, por revolución de los fondos y demás, cuenta con más de 1.000 millones, alrededor de 1.200 millones de pesos, con lo cual es plata que no se fue perdiendo, no fue perdiendo su valor, pero tampoco se utilizó. Y ese fideicomiso tiene, entre otras de sus atribuciones, el financiamiento para la compra de equipamiento, entre otras cosas para las cuales se puede utilizar. Pero esa es la herramienta en la cual nosotros estamos pensando más fuertemente. Y, bueno, antes de pasar a la siguiente, los créditos fiscales, que es la herramienta que sí hoy por hoy está vigente, sirve para el pago de impuestos nacionales. Son créditos que lo puedes usar para impuestos nacionales, y se fue modificando mediante normativa. Arrancó en 15 pesos por cada kilowatt que se instalaban, con un tope de 1 millón de pesos, y al día de hoy, después de 3 normativas que lo fueron actualizando, la última en julio de este año, bueno, actualmente el monto es de 65 pesos por cada watt y 4,5 millones de tope por punto de suministro, no por instalación de generación distribuida. Y el estado de situación de ese beneficio, que es el beneficio que actualmente está vigente y está funcionando,
es el siguiente. Tenemos reservas, más de 100 reservas por más de 2 megas en total de potencia y por aproximadamente más de 120 millones de pesos de solicitudes que ya tienen reserva firme, es decir, que esa plata ya está reservada de los fondos que teníamos iniciales, que eran, como vimos anteriormente, 300 millones de pesos. Está reservado y están a la espera de que el usuario complete la instalación y complete el procedimiento para poder otorgarlos. Y efectivamente otorgados desde el inicio hasta ahora, se dieron 44 certificados de créditos fiscales por una potencia aproximada de 1,5 megas y casi 50 millones de pesos. La verdad que es un beneficio que él se pide bastante. Cuanto más otorgamos, más se mueve y más se solicita, con lo cual es algo que va creciendo. Las actualizaciones se dieron todos los años, con lo cual es un beneficio que el mercado ve que existe, que se está actualizando y que se está otorgando. Así que es un beneficio que nos ha servido bastante a que crezca la magnitud de lo que es la generación distribuida en Argentina. Y por último, bueno, los últimos avances que se dieron, como ya les comentaba, en julio de este año, ahí le puse el número de la disposición para que lo puedan ver, pero básicamente lo que se hizo fue se aumentó los montos de los créditos fiscales, que en el paso anterior estaban en 45 pesos por watt y 3 millones de tope por punto de suministro, y pasó, bueno, a lo actual, que son 65 pesos por watt y 4 millones y medio de tope. Estos son aproximadamente en dólares, no sé, como para tener una idea, son aproximadamente $1,5 millones, más o menos. El total de CCF, 300 millones, que es el tope, que es lo total que tenemos para otorgar de créditos fiscales, son aproximadamente $1,5 millones. Como para tener una referencia en dólares, en realidad lo quise traer por eso nada más, lo hice recién la cuenta, disculpen. Y como próximo desafío, lo que tenemos sí es no reglamentarlo, pero sí ponerlo a disposición todo lo que es el dinero que está en el FODIS para, bueno, entre tantas atribuciones que tiene el FODIS, la que nosotros elegimos y la que está más avanzada es un convenio que tenemos con algunas entidades bancarias. En realidad es un convenio que es prácticamente el mismo para 2 entidades bancarias que están bastante interesadas y que está bastante avanzada la firma, y que hoy por hoy que resta solamente partes administrativas desde la Secretaría para poder avanzar y firmar el convenio, con lo cual se podrían utilizar estos fondos del FODIS para apalancar un porcentaje de las tasas para la compra de equipo de GD. En un principio se va a hacer con una entidad, se está pensando para hacer más para el público residencial y con otra más para el público un poco más mediano, que sería comercial, industrial, etc. Y como próximos desafíos también Nicolás, por tenemos... favor, si podemos concluir, muchas Sí, gracias. sí, es la última, ya estamos. Gracias, Paz. Sí, y por último, bueno, fomentar, también como próximo desafío, fomentar el agrupamiento y utilizar quizás fondos y recursos del FODIS para fomentar el agrupamiento de usuarios generadores mediante un esquema comunitario para bajar costos de instalación iniciales y demás, y también fomentar el desarrollo sectorial, es decir, utilizar también fondos del FODIS para poder tratar de fomentar distintos sectores, como por ejemplo riego, como por ejemplo agricultura, y demás, digamos, pero bien sectorizados por las características principales, digamos, de esos sectores, que, bueno, básicamente por sus características de consumo energético, resulta beneficioso poder fomentar estos sectores puntualmente. Y eso es lo que tenemos desde Argentina. Así que muchas gracias y disculpen la demora y el tiempo que me pasé. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Bien, recuerden que las preguntas las pueden agregar al chat y las vamos a estar levantando y respondiendo al final de nuestros 3 oradores. Ahora voy a presentar a Zaira González, de Colombia, que trabaja en la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energías en temas relacionados con la política pública para promover recursos energéticos distribuidos y la incorporación de nuevas fuentes de generación de energía limpia que aporten a la resiliencia de la matriz de generación. Asimismo, se desempeña analizando los impactos de la regulación e identificando las necesidades de política en los mercados de energía y gas, con el fin de eliminar barreras para la competencia, la eficiencia y la participación más activa de la demanda y de los recursos distribuidos. Adelante, Zaira. Espacio y por esta invitación.
Ahí pido disculpas por la cámara que estaba fallando. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo la experiencia de Colombia en autogeneración y generación distribuida. Bien, entonces quisiera resaltar que la generación distribuida aquí en Colombia entra dentro de la transformación energética, que es una estrategia en la que hemos venido avanzando muy fuertemente en estos últimos años, con el fin de involucrar más a las energías renovables en nuestra matriz energética. La transición energética aquí en Colombia se basa en tres ejes principales, que es por un lado que sea competitiva y eficiente, reflejando esto en los precios que perciben los usuarios finales del servicio de la energía eléctrica. Por otro lado, el tema de confiabilidad y el acceso a la energía en el punto de las renovables y particularmente de la generación distribuida es algo que nos ayuda a aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica, llevándolo a regiones o a usuarios que normalmente no contaban con este servicio. Y por otro lado, pues muy importante la sostenibilidad, y es que todo esto se haga de forma sostenible y de forma que tenga bajo impacto en el ambiente. Entonces, basado en esto, hemos tratado de establecer un marco regulatorio que sea atractivo para las inversiones en renovables y particularmente en generación distribuida, empleando lo que nosotros llamamos fuentes no convencionales de energía renovable, como la energía solar. Entonces, en 2014 se estableció una serie de descuentos y de incentivos tributarios buscando fomentar la inversión en este tipo de proyectos. Entonces, por un lado, esta ley estableció descuentos en el impuesto de renta para esas inversiones, ya sea en fuentes no convencionales de energía renovable o en gestión eficiente de la energía, y pues esto, por supuesto, le aplica mucho a la generación distribuida y a la autogeneración, que fueron conceptos que en 2014 se definieron mediante esta ley. Entonces, aquí consideramos la generación distribuida como esa generación a pequeña escala que únicamente inyecta excedentes a la red, y la autogeneración, que es la misma generación distribuida, pero esta vez en la instalación de un usuario que abastece su propio consumo empleando estos equipos. Entonces, se hace la distinción de ambas tecnologías. La ley, por otro lado, creó descuentos en los impuestos que se tienen de IVA y de arancel, el impuesto al valor agregado y el arancel para importación de equipos tanto de gestión eficiente de la energía como de fuentes no convencionales de energía renovable, y en particular para la tecnología solar fotovoltaica. En 2018 estos beneficios se hicieron directos en la medida en que los beneficios de IVA y arancel no requieren ya ningún trámite adicional, sino que se encuentran en el estatuto tributario del país, de tal forma que esos descuentos se aplican de forma instantánea y no es necesario realizar trámites para que estos descuentos sean válidos. Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta ahora en el país? En cuanto a línea de tiempo, como les conté, digamos que esto más o menos uno podría pensar que inició en 2014 con esta ley que busca fomentar renovables y además recursos energéticos distribuidos. Después, en 2015, la Comisión de Regulación de Energía y Gas aquí en Colombia estableció las reglas para hacer autogeneración a gran escala, que se considera superior a 1 megavatio. Posteriormente, en 2018, se establecieron estas reglas para autogeneración a pequeña escala, que es la que vemos sobre todo en quizá instalaciones residenciales o pequeños comercios, que es inferior a 1 megavatio, y también generación distribuida. Sin embargo, se evidenciaron algunas barreras
para estos usuarios residenciales o pequeños usuarios que estaban interesados en autogenerar su propio consumo. Y por lo tanto, en 2021, recientemente, se actualizó ese marco regulatorio buscando eliminar barreras y buscando facilitar el proceso para que estos pequeños usuarios y pequeños generadores distribuidos y autogeneradores se pudieran conectar a la red de una forma más sencilla. Además, en 2022, de hecho, este mes que pasó ahorita en agosto, desde el Ministerio de Minas y Energía nosotros publicamos una resolución que da lineamientos para la incorporación de los recursos energéticos distribuidos en el sistema. Ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, pero esto lo consideramos un hito importante para la modernización de las redes de distribución y para que en la materialización de esos lineamientos nosotros veamos una incorporación mucho más importante de generación distribuida en el país. Y vale la pena resaltar que la Comisión de Regulación hace poco también sacó un proyecto de resolución a consulta de los ciudadanos y de todos los interesados para recibir los comentarios y saber qué les parece a los interesados esta propuesta. Y esta propuesta consiste en que los generadores distribuidos y los autogeneradores tengan una mayor participación en el mercado mayorista de energía. Es decir, hagan ofertas en el mercado diario con la disponibilidad de generación que van a tener a lo largo del día, en los diferentes periodos del día, y en algunos casos ofertando también precio, lo cual pues les abre mucho más la participación y entonces se abre una oportunidad interesante para estos recursos y estamos pues en ese proceso de recibir los comentarios de los agentes, que el plazo va hasta noviembre, si no estoy mal. Y todo esto que estamos adelantando, tanto desde la Comisión de Regulación como el Ministerio de Minas y Energía, lo estamos haciendo con miras a que en el futuro contemos con una gran integración de recursos energéticos distribuidos, que pues una gran parte importante es la generación distribuida y la autogeneración, y que estos recursos puedan participar en el mercado, lo cual significa a la vez que los usuarios y que, digamos, las personas van a poder tener una mayor participación en el mercado si así lo quieren, creando también más competencia, haciendo que el mercado sea más eficiente y competitivo, que es uno de los puntos que hablábamos de la transición energética al principio, y pues como todo esto, la mayoría se hace con tecnología solar fotovoltaica, pues nos ayuda mucho a la confiabilidad y a la competitividad y sustentabilidad del sector. Entonces, los datos que tenemos a la fecha es que tenemos cerca de 33 megavatios de autogeneración a pequeña escala en operación, 700 kilovatios de generación distribuida en operación y 85 megavatios de autogeneración a gran escala. Y la intención, como les contaba, es pues que estos números aumenten y eliminar barreras para que estos números sean mucho más importantes en el futuro. Entonces, ahora les voy a contar un poquito más sobre los lineamientos de política que se emitieron desde el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, por un lado, unos lineamientos muy importantes que consideramos para el aumento de la incorporación de recursos energéticos distribuidos es la creación de un agregador, no solo de demanda, sino también de recursos energéticos distribuidos. Entonces, en la medida en que agregue, por ejemplo, sistemas de baterías o generación distribuida, se pueden ofertar unos servicios de flexibilidad que se conviertan en un tamaño importante para el sistema, y de esta forma se beneficia no solo el sistema, sino también los usuarios que están siendo representados por los agregadores. Y también esta resolución plantea la creación de unas plataformas para que se transen estos servicios de flexibilidad, para que sea algo
abierto a todos, en los que todos puedan tener acceso a ofertar estos servicios, si así lo quieren, que puedan recibir una remuneración y que de esta manera se aumente la competencia y estos servicios de flexibilidad se presten, digamos, en un mercado. Por otro lado, la resolución busca eliminar barreras. Entonces, se identificó que quizá los procesos de conexión, los tiempos de conexión y el acceso a la información de las redes de distribución puede ser una barrera muy grande para la generación distribuida y la autogeneración, sobre todo a pequeña escala. Entonces, en la resolución se dan lineamientos para evitar este tipo de comportamientos y que sea un mercado de fácil acceso en general para los generadores distribuidos y los recursos energéticos distribuidos. Y finalmente, otro alineamiento muy importante es incluir en la planeación energética que se hace a mediano y a largo plazo, desde el punto de vista nacional y también desde el punto de vista de cada sistema de distribución, incluir los escenarios de incorporación de recursos energéticos distribuidos para poder actualizar las redes o poder prever qué se va a necesitar en un futuro y al hacer un crecimiento de las redes que sea coordinado y que propenda por la incorporación de recursos energéticos distribuidos. Pues tiene como más lineamientos, pero yo quisiera resaltar estos tres por cuestión del tiempo. Y entonces, pues con esto lo que esperamos es que, como la publicamos en agosto, lo que esperamos es que se vaya materializando en normas específicas a lo largo de los siguientes, no sé, el siguiente par de años o algo así similar, y entonces que esto nos permita ver una mayor participación de los recursos distribuidos en nuestro sistema para pues, seguir creciendo en ese sentido. Bueno, muchas gracias, sé que fue muy corto, entonces cualquier pregunta, como lo contó María Paz, al chat y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Zaira, por tu presentación. Ahora vamos a estar presentando a nuestras siguientes panelistas de Uruguay. Lourdes Albornoz de Melo es ingeniera electricista, licenciada en física con estudios de posgrado en áreas de educación, energía y gestión tecnológica y se encuentra cursando un máster en energía en la Universidad de la República. Actualmente ocupa el cargo de asesora del área de energía eléctrica en la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minas de Uruguay, donde se focaliza en temas de distribución, electrificación rural y tarifas eléctricas. Pero también contamos con María Pía Olave, que es ingeniera y magíster en energía también de la Universidad de la República y actualmente es asesora técnica del área de energías renovables de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minas. Y María Pía se focaliza en temas de instrumentos de promoción e impulso de las energías renovables, fomento a la investigación e innovación y otros aspectos transversales al sector como la economía circular. Adelante, colegas. María Pía, no te escuchamos, estás muteada. ¿Ahora sí? Ahora te escuchamos, gracias. Bueno, podemos ver tu presentación. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Como bien comentabas, Paz, vamos a estar presentando, haciendo esta breve presentación junto con Lourdes Albornoz, compañera de la Dirección Nacional de Energía. Quería confirmar que se ve bien la presentación. Sí, se ve bien. Está, perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes que nada hacer un breve repaso de los puntos que vamos a estar abordando. Queremos dar un pequeño contexto general de lo que es la matriz eléctrica de Uruguay, algunos hitos de la generación distribuida para el autoconsumo, dos marcos específicamente, que son microgeneración y suscriptor con generación, que son los que vamos a estar profundizando un poquito más en esta breve charla de hoy. Presentarles otros instrumentos de promoción
y los próximos desafíos de cara a la generación distribuida en Uruguay, en particular de la fuente de energía solar. Bueno, antes que nada mostrarles lo que es la matriz de energía eléctrica en Uruguay. Tenemos una alta participación de fuentes renovables, como pueden observar en estos gráficos. A la izquierda tenemos lo que es la potencia instalada por fuente en el Uruguay y a la derecha lo que fue la generación de energía eléctrica en el 2021. Esto ha sido el resultado de un proceso de incorporación de energías renovables a lo que nosotros le llamamos la primera transición energética de Uruguay. Bueno, esta alta penetración de energías renovables en Uruguay implica que tengamos en el entorno de un 95% de generaciones de origen renovable, en promedio, tomando, por ejemplo, el lapso de los últimos 5 años. En particular, acá a la derecha ustedes pueden ver un gráfico de torta donde se puede observar que lo que fue la participación de la fósil fue un 15%, lo cual es un poquito más alto que el 95%, ¿no? Estamos hablando de que que el año pasado estuvimos en el entorno de un 85% de energías renovables, y esto se debe también a que nosotros tenemos en Uruguay una hidraulicidad muy variable. Ahora lo vamos a poder observar un poquitito más adelante. En este gráfico, donde podemos ver en una línea de tiempo desde el 2002 al 2021, ¿no? En la base, si ustedes ven en la base, tenemos lo que es la fuente hidráulica, y pueden observar la variabilidad que tenemos y cómo eso nos impacta a nosotros a la hora de abastecer la demanda, ¿no? Y lo otro que se puede observar en este gráfico, así digo, en términos generales, es cómo a partir del año aproximadamente 2010, 2011, empiezan a aparecer las fuentes renovables, ¿no? Que son las que están por encima: eólica, solar, biomasa, ¿verdad? Entonces de eso se trata un poco, de eso se trata la primer transición energética a la que me refería. Bien, acá una línea de tiempo donde lo que queremos mostrar es una partecita de todo este desafío que fue para Uruguay lograr esta fuerte incorporación de renovables. Bueno, un pedacito que muestra más que nada lo que tiene que ver con solar. Empezando, digamos, de la línea de tiempo para arriba, lo que nos gustaba mostrarles es cómo desde el 2008 ya Uruguay se empieza a preparar, ¿no? Haciendo un relevamiento del recurso renovable. No solamente solar, pero en particular acá vamos a mostrar que en el 2008 se elaboró el primer mapa solar del Uruguay, el cual se ha ido perfeccionando, y en el 2017 se desarrolla el segundo mapa solar, bueno, donde se complementan datos de tierra con datos de imágenes satelitales, más de 15 años de imágenes satelitales, y por supuesto que tampoco está en esta línea todo lo que tiene que ver con pronósticos, ¿no? Uruguay ha desarrollado conocimiento en torno a esto, bueno, dado que es fundamental a la hora de trabajar con energías renovables con variabilidad, ¿verdad? En particular, comentar que hay un laboratorio de energía solar que está al norte de nuestro país, que ha tenido un desarrollo de conocimiento muy importante para lo que es el desarrollo de la tecnología. Y bueno, y un poco más abajo de la línea, lo que queremos mostrar es cómo Uruguay fue dando de a pequeños pasos para ir dando lugar al crecimiento de la energía solar fotovoltaica. Empezando por un primer proyecto piloto en el año 2009, un pequeño proyecto piloto demostrativo que rápidamente desencadenó la apertura del decreto de microgeneración, que vamos a estar comentando un poquito más adelante. En 2013 ya el llamado para firma de contrato de compraventas de energía a gran escala. En el 2014 lo que fue la modificación de la definición del suscriptor, habilitando la generación por parte de los suscriptores, y bueno, y cómo continuamos adaptando la normativa de acuerdo a la evolución que va teniendo el mercado, las tecnologías y los precios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que en el 2020 Uruguay también aprobó un decreto que tiene que ver con generación con baterías.
Bien, acá simplemente para que ustedes puedan ver lo que era históricamente la generación eléctrica en Uruguay, ¿no? Donde tenemos unas 4 centrales hidráulicas grandes y algunas térmicas en Montevideo, pasamos a tener una realidad en 2021 realmente bastante importante y atomizada, como la pueden ver. Bueno, y entrando ahora en particular con microgeneración. Microgeneración fue el primer decreto que les comenté, que es un decreto que se aprueba en el año 2010 y está orientado a usuarios de baja tensión, a los cuales se les habilita a generar energía eléctrica a partir de 4 fuentes renovables: eólica, solar, pequeñas centrales hidroeléctricas y biomasa. Este marco es un marco donde, bueno, la distribuidora nacional está, digamos, obligada a tomar la energía excedente de esos generadores y tomarla a un mismo precio al cual el usuario, tiene acogido la tarifa, ¿no? El usuario tiene una determinada tarifa como usuario del sistema. Cuando genera energía y la vuelca a la red, la distribuidora debe tomar el precio de la energía, el mismo precio que lo consume. Comentarles que acá, digamos que en este marco, la tecnología que se ha desarrollado fue 99% fotovoltaica. Hay unos poquititos eólicos y hay 2 nada más de biomasa. Y bueno, y como se puede ver, va en un crecimiento sostenido, ¿no? Estamos ahora casi, bueno, ya superamos los 33 megavatios porque este dato es a diciembre del 2021. Y comentar en este sentido que, bueno, este marco normativo se le tuvo que hacer algún ajuste. En el año 2017 en particular se hizo un ajuste en torno a lo que es el balance de energía, porque inicialmente este marco permitía inyectar, digamos, con otros límites, pero permitía inyectar a la red más de lo que el usuario consumía, ¿no? Lo que consumía en su propio establecimiento. Y bueno, esto dio lugar a que se instalen varios generadores que tenían casi que una generación pura. Entonces, bueno, el espíritu de este decreto es la eficiencia energética y por lo tanto la idea se corrigió y lo que se pide es que la instalación que se realice no genere más de lo que el usuario tiene para consumir en su establecimiento. Bien, otra cosa para comentarles. Bueno, el otro propósito de este decreto es incentivar lo que es la conciencia en cuanto a eficiencia energética por parte de los usuarios y el desarrollo del conocimiento de la tecnología. Bueno, voy a darle entonces un poco lugar a Lourdes ahora a seguir con el siguiente marco, que es suscriptor por generación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, así como el marco que acaba de comentar Pía de la microgeneración, que fue una instancia disruptiva en nuestro país y creo que también en la región, cuando habilitó que los consumidores tengan generación conectados en paralelo con la red. Eso era un cambio de paradigma importante porque hasta ese momento nunca podía haber generación en paralelo con la red, generación de un suscriptor que no pierde la calidad de consumidor regulado, que tiene tarifas reguladas. Luego, eso aplicó más que nada a la baja tensión, por la manera en cómo se hizo el decreto. Entonces comenzaron a surgir inquietudes de parte de otros consumidores que estarían en la media tensión y en otros niveles de tensión de las redes de distribución, y se habilitó en el 2014 que un suscriptor, que un consumidor regulado pueda tener generación. Ya con un poco de aprendizaje se habló para el autoconsumo, ¿no? El objetivo no es que no se transforme en un generador que inyecta, no es la energía que va a inyectar, sino es la sustitución de lo que consume. Entonces, ese decreto del 2014 permitió, modificando lo que era la ley,
y en un principio no se le permitió que inyectara energía. De todas maneras, todos los niveles de tensión podría ser, había todo un tema, si inyectaba, cómo se pagaba, si para no inyectar todas las protecciones que se deben instalar en la red, fueron llevando a la complejidad de esa instalación, de cómo se hace la red, a que en este momento estamos ya estudiando, está todo bastante elaborado como para pasar a permitir que el consumidor inyecte, pero que inyecte esa diferencia que puede darse en algunos momentos, siempre con la restricción del balance neutro, o sea, que no se transforme. El objetivo es que este consumidor él tiene el derecho de generar para su propio consumo, pero él no se transforma en un generador, él no se transforma, su negocio no es inyectar energía. Por eso también se estudia la categoría tarifaria que se le daría, porque todos tenemos tarifas que son muy energizadas, o sea, alguien que deja de consumir energía también deja de pagar costos de red, y entonces estamos estudiando qué tarifa puede aplicar a este consumidor que instala generación, por tanto reduce su consumo. Y bueno, y también se estudia cuál es el precio que se puede pagar, que corresponde pagar por esa energía que inyecta, que necesariamente debe pagarse. Y la idea es, bueno, relacionarla con el precio spot del momento, el precio spot del otro mundo, ¿no? Del mundo del mercado de energía, no del regulado. Pero esas son las ideas. No sé si pueden pasar la siguiente pantalla. No sé, Sostupia, está. Acá podemos ver cómo ha ido evolucionando la potencia, la cantidad de generación que se instala en los suscriptores. Vemos la evolución desde el 2016, al 2021, donde ya tenemos 7.1 megas y hay más entrantes. Y yo les comento a los colegas que están acá del resto de los países, digo, lo que son 7 megas dentro de lo que es la potencia instalada del Uruguay, ¿no? De la demanda del Uruguay, comparamos con Colombia, con Argentina, con los otros países, es muy importante esto. Bueno, creo que volvés Tupia, ¿no? Me parece, a ver. Sí, gracias, Lourdes. Bien, comentarles, a ver, los propios marcos normativos que hemos estado comentando con Lourdes son de por sí instrumentos de promoción en el momento de presentar tarifas atractivas para los usuarios, ¿verdad? Pero hay otros instrumentos de promoción que han sido muy importantes en Uruguay. Uno de ellos y al cual han aplicado, digamos que la mayoría de los proyectos de energía solar que se han desarrollado en el país, es lo que es la ley de promoción de inversiones. Uruguay tiene esta ley hace muchísimos años. Esta ley lo que otorga son beneficios fiscales a diferentes proyectos de inversión. Digamos, la priorización que se hace sobre proyectos de inversión y sus características va acompañando, digamos, se va ajustando a lo largo del tiempo en función de las necesidades y las oportunidades que tenga el país. En particular, se premia lo que tiene que ver con producción más limpia, pero también hay otros indicadores que hacen a la aplicación de esta ley que tienen que ver con, por ejemplo, generación de empleo, fomento a las exportaciones, bueno, entre otras variables, ¿no? que están aquí mencionadas. Y bueno, todas esas características hacen que el proyecto tenga una determinada exoneración fiscal, en particular el impuesto a la renta de las actividades económicas.
Ese por un lado. Por otro lado están lo que son los certificados de eficiencia energética. Desde la Dirección Nacional de Energía se lleva adelante este instrumento que lo que hace es reconocer lo que fueron ahorros de energía por implementación de medidas de eficiencia energética. Es un instrumento que no es que esté diseñado solamente para la energía solar, sino para medidas de eficiencia en general, pero la energía solar fotovoltaica en particular entra dentro del reconocimiento de estos certificados y bueno, los usuarios pueden presentarse a estos certificados habiendo pasado al menos un año de su implementación. Y por último, nos parecía que estaba bueno compartirles también este otro instrumento de la línea de asistencia para eficiencia energética, que también es un instrumento que es transversal a cualquier medida de eficiencia energética y que ha sido muy bien, ha tenido como muy buena acogida y muy buena aceptación o uso por parte de los usuarios, porque lo que se da también es desde la Dirección Nacional de Energía, se gestiona este instrumento que lo que da es fondos no reembolsables para hacer un trabajo de diagnóstico, ¿no? Donde se puede hacer un análisis técnico y económico de oportunidades que hay en torno a lo que es el uso eficiente de la energía en un establecimiento. Entonces, bueno, se paga parte, hasta un determinado porcentaje de ese asesoramiento y bueno, y después la empresa tiene, ¿no? Como un panorama más claro de, bueno, ¿dónde están las oportunidades que tengo dentro de mi empresa, dentro de mi establecimiento u organización en general? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué periodos de repago puedo obtener con cada una de las medidas? Y bueno, es algo que también ha sido saludable y ha digamos, contribuido al desarrollo de medidas de eficiencia, entre ellas la solar fotovoltaica. Y bueno, yendo ahora también de vuelta a Lourdes, capaz que vos comentabas un poco los desafíos algunos de los desafíos, ¿no? que tenemos hoy por hoy. Claramente, Pía, tú ya habías comentado de que toda la normativa, que en definitiva es lo que se hace desde las instituciones oficiales, tienen que ir acompañando las novedades, el interés que hay en el sector, y la tecnología, porque van surgiendo, todos sabemos, esto no lo preciso decir, muchísimas novedades tecnológicas. El tema baterías es un tema que viene creciendo y bajando de precio y ya va tornándose una posibilidad. Entonces ya tuvimos que revisar cuando la reglamentación no era clara en cuanto a la incorporación de baterías dentro de las instalaciones consumidoras. Entonces, se estudió, ya se publicó en el 2020 la posibilidad, la batería es considerada otro generador. La cuestión es que las baterías tienen un comportamiento diferente a lo que puede hacer un generador fotovoltaico, por ejemplo, o porque pueden acumular en determinados horarios, inyectar. Entonces, ese aspecto nosotros tenemos tarifas multihorarios en todos los niveles de tensión y para todo tipo de usuarios. Entonces, eso es un aspecto que se está estudiando, evaluando, ¿no? Y el otro tema, que yo seguro que es un tema en todos los países, he escuchado cosas justamente de Colombia, el tema de los servicios que las baterías pueden prestar a la red. Bueno, eso será un desafío, en verdad es algo que son oportunidades, son desafíos y son oportunidades seguramente, pero que bueno, son temas que los venimos vislumbrando, pero por ahora, juntamente el aspecto que yo sé que todos los que somos del sector de las redes o del área de eléctrica nos preocupa, porque a la distribuidora le preocupa, es cómo opera, cómo diseña una red donde cada vez hay más prosumidores, cómo se opera esa red, cómo se hace el diseño un diseño óptimo que no quede sobreinstalado en capacidades, pero al mismo tiempo permita eventuales inversiones de flujo, ¿no? Toda la generación distribuida es por naturaleza autodespachable. La planificación de la operación obviamente son desafíos que están en permanente estudio. El distribuidor
y también las instituciones oficiales como nosotros, y el regulador, siempre estamos atentos a esto. Y bueno, entre las novedades tecnológicas y la incorporación de generación en los consumidores ha llevado a los medidores estos bidireccionales, que además cada día son más inteligentes. Entonces, es una gran oportunidad y al mismo tiempo es un desafío, porque son medidores que aportan muchísima información. Esta información debe ser aprovechada y bueno, es un desafío y por supuesto una oportunidad. Por acá estaban nuestros comentarios, espero haber estado en tiempo, pero estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias María Pía, María Lourdes de Uruguay. Bien, bueno, agradecemos todas las preguntas que nos hicieron llegar a través del chat o los mensajes. Vamos a hacer unas breves preguntas, empezando por Colombia, con Zaira. Voy a lanzar dos preguntitas juntas, una bien dirigida al tema que nos compete hoy, que es incentivos, y otra que también ha surgido del chat. La primera es qué tipos de incentivos planean para el caso de usuarios residenciales. Y luego Stephanie Carrera pregunta, ¿los autogeneradores de pequeña escala están teniendo penalización por energía reactiva? ¿Han contemplado regular estos cobros? Bien, esas son las preguntas para Zaira. Adelante. Muchas gracias, María Paz. Bueno, en cuanto a incentivos para los usuarios residenciales, lo que hay hoy en día es que, por un lado, los excedentes que generen los usuarios residenciales o generadores deben ser comprados por el sistema. Esto por un lado. Y por el otro lado, justo el año pasado se sacó una nueva resolución buscando facilitar los procesos de conexión, estandarizando los tiempos que requieren esos procesos de conexión para que sea mucho más claro para estos usuarios y para que también sea más fácil y ellos sepan exactamente cómo y en qué tiempos les debe responder la empresa y sepan, en dado caso, si la empresa no está cumpliendo con estos tiempos. Eso por un lado. Y en cuanto a lo que se menciona de la energía reactiva, esto es algo que es regulado por la CREG y por la Comisión de Regulación, y tendrá que ser revisado por esta comisión. Efectivamente, si es una barrera, pues hay que hacer el estudio de qué se puede hacer. Bien, correcto. Muchas gracias, Zaira. Bueno, una pregunta también, junto con agradecerles a Lourdes y María Pía por la excelente presentación y también por todos los próximos proyectos. Seguro que la vamos a estar convocando desde ya para un próximo webinar y expandir en eso. Pero yendo al tema de los incentivos fiscales, que como comentaban, bueno, el incentivo fiscal que utilizan en Uruguay requiere una evaluación por parte de la autoridad de aplicación. Entonces, por ahí consultarles, digamos, desde el mecanismo de implementación de este incentivo, qué resultado tuvieron, cómo fue, digamos, desde el lado de ustedes la recepción de estos proyectos, qué interés despertaron. Bien, como un poco comentaba, me animaría a decir que el 100%, capaz que el 98% de los proyectos que se han desarrollado en Uruguay fueron por COMAP. Así que en realidad es una tecnología que es considerada tecnología limpia. Y bueno, como comentaba también, ha ido teniendo ciertos ajustes, ¿no? Porque, bueno, la tecnología se va desarrollando y van apareciendo nuevos requisitos o nuevas características en torno a esa ley de promoción de inversiones. Han habido ciertos ajustes, pero, digo, son todos reconocidos. De hecho, también vi por ahí alguna pregunta ¿entraría la solar térmica, por ejemplo? Sí, la solar térmica también sería considerada tecnología limpia y sería sujeto de este marco.
sí, también comentar eso que yo les decía, ¿no? O sea, hay como ciertos ajustes que se van haciendo en torno a las tecnologías en la medida que estas van evolucionando y se van desarrollando dentro del país y los precios van teniendo también su evolución. Entonces, bueno, todo eso se va como moderando y modulando, y bueno, y este es un instrumento que realmente, si uno entra, por ejemplo, a la página donde se presenta toda la información de la COMAP, de la Comisión para la Promoción de la Ley de Inversiones, se puede ver que es una normativa que es dinámica, ¿no? Que se va cambiando, que se va ajustando, así que bueno, sí. Pero diría que no sé, no quiero decir 100% porque es muy extremista, pero apalanca mucho las inversiones y es lo que termina dando lugar a que sean, que tengan buenos periodos de repago y que sea conveniente la inversión, digamos. Por eso que, por ejemplo, a los residenciales no les significa tan atractivo la instalación de generación para autoconsumo, porque no tienen algunas posibilidades de este tipo de cuestiones, de proyectos con abatimiento de impuestos. Muchas gracias. Bien, ahora pasamos a Nicolás de Argentina. Muchas preguntas y comentarios. Uno de Gerardo Sturla que pregunta, Nicolás, a la fecha no hay certificado de crédito fiscal para instalaciones en provincia de Buenos Aires, dado que provincia no está adherida a la normativa nacional. ¿Hay alguna novedad respecto a este tema? Sí, en ese sentido, bueno, provincia de Buenos Aires en realidad lo que le falta es reglamentar su ley de adhesión. Sí sacó una ley y lo que le falta es la reglamentación y ya tuvimos conversaciones desde que sancionó la ley. Tuvimos una conversación hace alrededor de un mes por ahí con las autoridades de provincia de Buenos Aires y la verdad es que cuando terminen de reglamentar esperamos poder empezar a otorgar los créditos fiscales, sobre todo las solicitudes ya pendientes, porque provincia de Buenos Aires tiene la particularidad de que tiene usuarios generadores, igualmente, o sea, no está adherida, pero tiene usuarios generadores porque tiene justamente de Norte y de Sur, que son las distribuidoras eléctricas, tienen jurisdicción tanto en provincia de Buenos Aires como en Ciudad de Buenos Aires, que ya está reglamentado, adherido y demás, con lo cual hay solicitudes pendientes de provincia de Buenos Aires y hemos tenido reuniones con el Ejecutivo de provincia de Buenos Aires y acordamos en que cuando se termine de reglamentar, si es que se reglamenta en los términos y condiciones que estuvimos charlando, que son acordes a los de la ley nacional, una vez que se saque esa reglamentación de provincia de Buenos Aires, vamos a empezar a tramitar todas las solicitudes de crédito fiscal. Por ahora las tenemos pendientes, pero sí se van a tramitar y esperemos que se puedan otorgar. Bien, bueno, qué buena noticia. Aprovecho una preguntita más. Entonces, Roberto Morandi pregunta también, parecido a Uruguay, si las disposiciones 28 y 96 consideran a la solar térmica y a los paneles híbridos eléctricos térmicos para lo que es el marco de la Ley Nacional de Generación Distribuida. No, la respuesta es que no los contemplan. No porque las tecnologías que se contemplan dentro de la Ley de Generación Distribuida en realidad se toman de las tecnologías que contempla la Ley Nacional de Energías Renovables, que es la 27191, con lo cual hasta que no se contemplen dentro de la Ley Nacional de Energías Renovables, nosotros no las podemos contemplar por ley. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por todas las interacciones. Vamos a ir cerrando entonces este webinar y nos gustaría desde Generación Sole hacer una breve reflexión en función a todos estos temas que venimos estudiando recientemente. Y bueno, si bien sabemos que la disponibilidad de mecanismos de incentivo junto con la disponibilidad de financiamiento contribuyen de manera muy importante a que esta tecnología despegue y su crecimiento sea bastante progresivo, también hay, como estuvieron comentando, y Zaira también nos informó, hay otros factores que también son importantes para desarrollar esta tecnología y esta actividad en cada uno de los países, como proponer
plataformas para solucionar o para tramitar la conexión de equipamientos de forma ágil, que sea simple para el usuario generador. También desarrollar capacidades específicas para la instalación y la supervisión de estas instalaciones, hacer mucha difusión y comunicación al público en general sobre la tecnología, cómo funciona, cuáles son sus beneficios, y siempre acercar la oferta a la demanda contribuye a que esta tecnología se expanda rápidamente en nuestra región. Bueno, y comentarles que de todos estos temas estaremos conversando también en los próximos webinars desde Generación Sole, así que los esperamos pronto. Muchas gracias a todos y que tengan buenos días.